días, hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos otra vez para adorar y bendecir su nombre. Gracias de verdad por acompañarnos. A usted, si no es parte de nuestra congregación, pero ha sido invitado también, siéntase como está en su casa, pero también en su casa de paz que adora y glorifica a Dios. Gracias de verdad por acompañarnos. Esperamos que este tiempo sea de edificación. Pasamos a adorar al Señor, a glorificar su nombre y a bendecirle. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos vivido, inesperado, pero que por tu gracia, Señor, hemos podido pasar. Y en el mismo te hemos visto, oh Dios, obrar. Te hemos visto obrar milagros, te hemos visto proveer, te hemos visto consolar. Gracias, Señor. Gracias por mostrarte como un Dios personal, un Dios íntimo, Señor, en momentos de tanta soledad. Te adoramos y te bendecimos. Esperamos que nuestra adoración, Señor, llegue hasta tu trono y sea agradable para ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser más llenos de Él, de su poder, de su gloria? Vamos así con sus manos. No pedimos que Él llene un lugar, sino pedimos que Él llene este lugar. Di conmigo que se llene este lugar. Vamos. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Vamos.
¿Cuántos han traído sus pies para gozarse en Jesús y celebrarle? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vivos! Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy. ¡Arriba! Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Señor, y por siempre te alabaré.
alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siendo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono no es cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. No. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Oye una vez más. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Tú eres todopoderoso. Soy tu éxito. La 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 la. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por mí. Su promesa cumplirá. Él vendrá en gloria y A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Oh.
Ha llegado el momento de la predicación de la palabra del Señor. Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Hoy vamos a ver algunos pasajes, especialmente vamos a estar viendo Marcos capítulo 9 y Colosenses capítulo 2. La semana antes pasada estuve yo conversando con ustedes acerca de el milagro que Jesús hizo para la hija de la mujer sirofenicia, pero básicamente estuvimos hablando de esa interacción y de cómo el Señor quería enseñar a sus discípulos acerca de el cambio de actitud que venía a partir de él, de su ministerio, de su señorío. Y hablábamos de que ese pasaje está enmarcado por una discusión previa de Jesús con los fariseos, porque ellos manipulaban las escrituras para poder imponer las tradiciones. Es decir, daban más valor a las tradiciones que a las escrituras. La semana pasada, entonces, la pastora estuvo conversando con todos nosotros acerca de la inmutabilidad de Dios. Basada en el capítulo 3 de Malaquías, nos hablaba de que Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Las circunstancias cambian, nosotros cambiamos, pero Dios es el mismo. Y una cosa que tampoco cambia es su palabra. Por eso es que hoy queremos ver estos pasajes, porque es importantísimo que podamos diferenciar el valor que tiene la palabra de Dios contra el valor que podemos dar a las tradiciones. Así que en estos pasajes vamos a encontrar la verdad de Jesucristo acerca de este tema. Entonces, las tradiciones tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Podemos nosotros hablar de tradiciones nacionales que son muy buenas. La tradicional cena de Nochebuena con su tradicional cerdo asado, su tradicional pastel en hoja, su tradicional ensalada rusa, su tradicional telera, que dicho sea de paso, no sirve para mucho, nada más que para ponerla a un costado de la loma de arroz, que ensuciarse un poco con la ensalada rusa. Y después comerla con chocolate de agua al otro día, porque en la noche nadie se come eso, pero es tradicional tenerla ahí y la ponemos. Lo mismo pasa con la tradición de Cuaresma, por ejemplo, las habichuelas con dulce. Eso es una tradición muy dominicana. Compartimos con los vecinos, con los familiares, y es algo muy bueno que disfrutamos y ojalá podamos mantener durante las próximas generaciones. Las tradiciones son buenas siempre que nos sirvan para conducir nuestras vidas. O sea, si una tradición se constituye entonces en nuestro sistema de control, no constituye algo bueno para nosotros. Y es lo que pasa cuando vemos en la palabra de Dios a Jesús hablar acerca de las tradiciones y ponerlas en contraste consigo mismo o con la palabra. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar referencias positivas hacia las tradiciones, muy pocas, y mucho más referencias negativas acerca de ello. Las referencias positivas tienen que ver con que antes de que la escritura estuviera puesta en rollos, ¿verdad? Antes de que fuese ya libro como nosotros lo tenemos, se transmitía de manera oral. Y justamente eso es lo que se define como tradición, que viene de una palabra griega. Tradición viene del griego paradosis, que quiere decir transmitir. Transmitir de manera oral una enseñanza de una generación a otra. Entonces, en el Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 6, nosotros encontramos que el Señor manda a crear una tradición de transmitir la palabra en el camino, cuando estés en la casa, a tus hijos, transmítele la palabra de manera oral. Entonces, esa es una tradición muy buena a la que la Biblia hace referencia. Ahora, vamos a ver en otros momentos cómo eso se constituyó en un problema para los judíos. Entonces, cuando hablamos
en el Nuevo Testamento especialmente hallamos referencias a las tradiciones, como dije, en ese aspecto, ¿verdad?, de transmitir las enseñanzas, o por ejemplo, cuando se refieren a la doctrina, se está refiriendo a una enseñanza tradicional de lo que Dios mandó. Ahora, cuando vemos el tema en el aspecto negativo, encontramos en los pasajes que vimos la semana antes pasada, por ejemplo, Mateo 15 y Marcos capítulo 7, que el Señor fustiga, o sea, le enfrenta con firmeza el tema. ¿Por qué? Porque en esos casos las tradiciones estaban sustituyendo la palabra del Señor. Y lo vamos a ver más adelante, cuando abramos un poco los pasajes que referimos que vamos a ver. Pero nosotros, por ejemplo, en Colosenses, en 1 Corintios 11, vemos a Pablo refiriéndose a mantener la doctrina enseñada, la doctrina propia de los apóstoles, o también lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:15, porque, repito, antes de que la escritura estuviera lista, digamos que, como sabemos, ya cuando estamos en la era de los apóstoles, existe la Torá, existe el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas. En el proceso de formación de la iglesia se van escribiendo las cartas, se van escribiendo los evangelios, y es después que se constituyen entonces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el inicio de la iglesia, la comunicación era igualmente oral y escrita y transmitida de un grupo a otro. Entonces, había, digamos, una manera tradicional de compartir la fe. Ahora, una vez realizado el canon, entonces ya la escritura completa, la Sagrada Biblia, es nuestra norma de conducta y entonces sustituye a las tradiciones. Cuando hablamos entonces de, en el sentido negativo, las referencias negativas que tiene la Biblia acerca de las tradiciones, vamos a verlo, como les decía, en esos capítulos 7 de Marcos y 15 de Mateo, y también vamos a ver las clases de tradiciones que tenían los judíos. Por lo siguiente, según el Diccionario Bíblico Ilustrado, había 3 clases de tradiciones entre los judíos. Las pretendidas leyes dadas por Moisés a los 70 ancianos, eso lo vemos en Éxodo 24, el Señor le dice a Moisés, escoge a fulano, vete con Aarón, con Josué, etc. Y 70 ancianos, eso es en el momento en que va a recibir la ley. Bueno, pues los judíos decían que había un grupo de leyes no escritas en el Pentateuco que Moisés le había dado a esos 70 ancianos. Y esas leyes ellos las agregaron y las pusieron como ley divina, aunque eran leyes puramente humanas, pero esa carga la ponían ellos sobre el pueblo. Otra era decisiones de los jueces que vinieron a sentar precedentes en lo que los abogados llaman jurisprudencia. Un juez con buena reputación decidió algo sobre un caso específico alguna vez y entonces eso se constituyó en ley para todo el pueblo. Esa era otra de las clases de tradiciones que vivían los judíos, y otra también las interpretaciones de las escrituras dadas por grandes rabinos. Gente con autoridad moral interpretaba las escrituras y entonces ya eso se constituía también en algo tan poderoso como lo mismo que había quedado escrito en los rollos. No sé si eso se le parece a algo conocido entre nosotros. Tenemos denominaciones o grupos en los que la palabra del líder o de los líderes tiene más peso que la misma escritura. Entonces, a eso es que se refiere Jesús cuando arremete contra los fariseos, y es lo que nos está advirtiendo a nosotros. Hay que tener cuidado
de las cosas que se constituyen en tradición y que por ende entonces obtienen el mismo valor o más valor que las Escrituras. ¿Por qué? Porque eso no ayuda a nuestro desarrollo espiritual. La comparación de los pasajes de Mateo y Marcos es evidente que el Señor Jesús entonces atacó esa pretensión de revelación adicional, eso que decían de lo que Moisés había dicho a los 70 ancianos, porque al añadir palabras, ellos se habían hecho culpables, primero, habían dejado los mandamientos de Dios, eso lo dice el Señor en Marcos 7:8, habían desechado los mandamientos y habían quebrantado o transgredido el mandamiento de Dios, como aparece en Mateo 15:3. También habían invalidado el mandamiento, es decir, habían transgredido, habían violentado y habían invalidado los mandamientos de Dios, y también habían echado a un lado o ignorado o desatendido las demandas de la palabra del Señor. Por lo tanto, estaban manipulando y violando las Escrituras. Habían dejado las Escrituras vacías de contenido. ¿Por qué? Porque si a lo que dice la palabra de Dios yo añado algo y le doy más valor por la autoridad que pueda tener sobre alguien, le doy más valor a lo que añadí que a lo que tiene la Escritura, entonces he dejado a la Escritura sin valor alguno para esa persona. Eso sucedía en el pueblo de Israel en el momento en el que el Señor aparece en la tierra. Vamos a ir entonces a las Escrituras, y no sé si recuerdan el pasaje que usamos mucho en Juan capítulo 5, versículo 39, que el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, si usted lee ese pasaje completo, se da cuenta que el Señor está recriminando a los fariseos. ¿Por qué? Porque buscaban en las Escrituras, escudriñaban las Escrituras para encontrar justificaciones a sus propias creencias. Y el Señor les dice un momento: ustedes buscan ahí porque creen que van a encontrar la vida eterna a través de sus métodos, pero es de mí que las Escrituras hablan, ellas dan testimonio de mí. Así que si ustedes van a encontrar algo en la palabra, y si van a encontrar salvación, es a través de mí. Les está diciendo: ubíquense, tómense su Ubicatex 500 miligramos para que aprendan y disciernan lo que dice la palabra. Por eso es que no podemos ver la palabra, no podemos estudiar la palabra de Dios sin ser guiados por el Espíritu Santo. Es necesario que antes de abrir la Escritura oremos y pidamos al Señor que nos guíe al conocimiento de la verdad que Él desea revelarnos. Porque de lo contrario podríamos estar creando confusiones o creándonos confusiones. Bueno, perdón. Entonces vamos a ver en Marcos capítulo 9 del 2 al 9. La palabra del Señor, aquí hay un episodio clarísimo de lo que significa haber establecido la autoridad de Cristo sobre cualquier tradición o sobre cualquier historia. Dice la palabra del Señor: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor,
ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Queda más que entendido que en ese momento Dios estaba estableciendo, tanto para judíos como para extranjeros, que toda autoridad le pertenece a Dios. Perdón, le pertenece a Dios, pero es transferida a Cristo. Que aquellos grandes hombres que trazaron la ruta para el ministerio de Jesús, para su venida, esos hombres estaban por debajo de él. Que la ley y los profetas quedaban entonces sujetas a Cristo. Es por eso que nosotros encontramos a Jesús más adelante discutiendo otra vez con los fariseos, porque ellos vivían buscando la manera de tentar a Jesús y estableciendo la palabra, resumiéndola en dos pasajes, en dos textos específicos. Mateo 22, 34 al 40. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, les respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, tiene la autoridad para resumir la Escritura y decir: la ley y los profetas dependen de estos dos versículos. Así que si ustedes quieren vivir a la luz de lo que Dios manda, cumplan con estos dos versículos. Yéndonos un poquito arriba y explicando un poco lo que vimos en la transfiguración, el Señor Jesús aparece junto con Elías, que simboliza a los profetas o las profecías, y junto a Moisés, que simboliza la ley. Y dice el texto que en ese momento una nube los envuelve y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. E inmediatamente entonces desaparecen Moisés, Elías, y los discípulos solamente ven a Jesús. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Que aquí en él y a través de él se cumple toda la Escritura. Toda la palabra se cumple en Jesús, porque él mismo es la palabra, como lo expresa Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Cuando Jesús, el Señor, dice que la ley y los profetas se reducen a estos dos mandamientos, hace que las cosas entonces se reduzcan en cuanto a los grados de dificultad. O sea, Él está diciendo: esto es más simple de lo que ustedes pretenden o lo que han pretendido. No se necesita tanto más que la mente y el corazón para obedecer a Dios. Si ponemos el corazón, si disponemos de nuestro corazón de manera sincera, vamos a encontrar la manera de ser guiados por la palabra. Entonces, ¿por qué no hacernos más sencillos, más humildes y dejar que el Espíritu de Dios dirija nuestras vidas y dejar de lado nuestras propias creencias, nuestros propios criterios? Yo no sé si a usted le ha pasado que leyendo la Escritura encuentra un texto que lo confronta y entonces lo que viene es como una vuelta que uno quiere darle. Me ha pasado como que, espérate, que déjame ver si esto yo lo estoy entendiendo como, entonces busco una versión y busco otra y busco otra versión y busco un comentario, porque estoy buscando que la palabra no me diga lo que me está diciendo, que no me confronte, que no me enfrente en mi pecado. Entonces, a veces lo hacemos conscientemente, pero la mayor parte del tiempo
lo hacemos inconscientemente. ¿Por qué? Bueno, porque a la naturaleza pecaminosa no le gusta, por supuesto, vivir en obediencia. Así que el Señor nos dice, miren, esto es más sencillo de lo que ustedes creen. Dispónganse a amar a Dios con todo el corazón y amen a su prójimo como ustedes mismos. Si estamos dispuestos a hacer eso, entonces estamos dispuestos a cumplir con toda la Escritura. Entonces, si es tan sencillo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que las tradiciones nos dominan. Ellas marcan nuestra manera de ser y de hacer en muchas ocasiones. Sustituimos, como dije, los mandamientos de Dios por reglas humanas. Y eso, entonces, es lo que el apóstol Pablo advierte a los hermanos de Colosas y de la Odisea cuando escribe a los colosenses en ese capítulo 2 que vamos a ver ahora. Es muy importante que prestemos atención a eso. Quédese y escuche bien esta palabra. Mire, si usted quiere no haber escuchado o no preste atención a nada de lo que he dicho anteriormente, pero quédese con este pasaje, por favor, porque probablemente sea aquí donde está el mensaje del Señor para su vida. Por eso, dice el apóstol Pablo, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La advertencia de Pablo tiene tanto sentido porque él sabe que las tradiciones y las filosofías humanas y sobre todo las palabrerías engañosas esclavizan. Él mismo fue esclavo de ello. Tan esclavo fue que persiguió a los creyentes, los envió a la cárcel y participó de la muerte de creyentes. Por lo menos lo vemos en la Escritura cuando estaba al lado de los que apedrearon a Esteban. Pablo sabe de lo que está hablando. Él sabe lo que significa ser esclavo de la tradición. Y está diciendo, no dejen que nadie los esclavice otra vez. No dejen que nadie los cautive. Y excepto lo que nos cuenta la historia, como trajeron a los esclavos de África encadenados en esos barcos negreros que avergüenza a la raza humana. Aparte de eso, nosotros sabemos que la esclavización moderna se da de manera persuasiva. Por ejemplo, la trata de blanca, que es uno de los métodos de esclavitud moderna, las chicas que son secuestradas no son raptadas directamente, son persuadidas y llevadas a un lugar para ejercer una función X que termina siendo una mentira y luego son esclavizadas, prostituidas, etc. Es decir, la esclavización moderna se da de manera persuasiva. Lo mismo pasa con la esclavitud del pecado. Nosotros somos creyentes y hemos sido libres en Cristo y, podríamos ser persuadidos para esclavizarnos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque podemos ser atraídos por cosas que quisiéramos oír y que son enseñanzas humanas y que terminan entonces cuando uno despierta, o tal vez nunca despierte, pero termina dándose cuenta de que está siendo esclavo de eso. Y eso es lo que Pablo está advirtiendo. Y lo está advirtiendo porque el Señor está diciendo, yo los hice libres a ustedes. Y es por eso que estamos trayendo esta palabra, para que entendamos y decidamos vivir la vida abundante que Cristo nos ha dado.
Pablo advierte, no se dejen esclavizar de nada. Y vamos a seguir leyendo este pasaje porque no quiero cerrar sin que veamos todo lo que dice. Y yo no lo voy a poder decir nunca mejor que como lo dice el mismo Pablo, que como él lo escribió, por supuesto, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Continúa, estoy en el capítulo 2 de Colosenses, ahora vamos al versículo 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. No buscamos nada entre los muertos, porque Cristo nos resucitó junto con Él. No buscamos nada entre los esclavos, porque Cristo nos hizo libres junto con Él. ¿Qué continúa diciendo el apóstol Pablo? Vamos al versículo 13. Sigo en capítulo 2 de Colosenses. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. El Señor Jesús hizo eso por nosotros. Así que cuando yo vuelvo para atrás y me hago esclavo de la tradición o me hago esclavo de mis propios pensamientos, estoy invalidando esto que hizo Cristo por mí. Le estoy diciendo, aunque no tal vez de manera consciente, lo que tú hiciste no valió la pena. Y lo que Él hizo, lo valió todo, porque valió la sangre preciosa del Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el Cordero limpio, libre de pecado. No tenía por qué pagarlo, no tenía por qué humillarse, y lo hizo. Entonces, no menospreciemos eso que Él hizo, yendo nosotros detrás de otras cosas. Mantengámonos firmes, creyendo en lo que Él ha hecho por nosotros. Concluye Pablo, verso 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No hay nada más fuera de Cristo. Pablo está diciendo, cualquier cosa que se invente cualquier persona que no esté en la Escritura es rechazable. Ahora, hay un detalle importantísimo. ¿Cómo yo voy a saber que lo que me están diciendo no está en las Escrituras? Bueno, pues entonces yo tengo que ocuparme de estudiar las Escrituras, de estudiar la palabra. Yo tengo que ocuparme de escuchar menos posts, de escuchar menos programas y leer más la Escritura, porque es un privilegio que tenemos. O sea, tenemos la revelación completa disponible en 80,000 formatos. Así que si usted quiere poder filtrar lo que escucha, entonces ocúpese de estudiar la palabra, porque esa es la única manera de no ser engañado. Ni engañado por otros, ni engañado por usted mismo. Dios quiere que vivamos en la libertad que Él nos ha dado en Cristo. Y las herramientas para abrir
los grilletes que nos van a sacar de la esclavitud están justamente en las Escrituras. Así que nosotros debemos enfocarnos en buscar en ellas siempre. Como dijo el Padre en la transfiguración, refiriéndose a Cristo, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Y Él nos dejó a Jesús, Cristo, nuestro Salvador, como el modelo perfecto para seguirlo. Así que, como hemos dicho en otras ocasiones, toda la Escritura señala a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una panorámica de la vida de Cristo, desde antes de la fundación del mundo hasta el fin del mundo. Es Cristo. Entonces, vayamos a las Escrituras y veamos a Cristo y dejemos que la libertad que Él obró opere en nosotros. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por el regalo maravilloso que es ella. Gracias, Señor, porque tú, además de todo, nos has dado el privilegio de tenerla de muchísimas maneras. Tanto, Señor, que podemos llevarla con nosotros a cualquier lugar. Gracias, Señor, que podamos especialmente llevarla en el corazón, Señor. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Que no pase, Señor, en nosotros. Que no olvidemos, Señor, que no desdeñemos tu palabra. Gracias por tu misericordia. Te honramos y te glorificamos, Señor. Si alguien ha escuchado esta palabra y ha querido que ella germine en su corazón, te suplico, Padre, que la hagas fructificar y que tu Espíritu Santo produzca fruto a 100 por 1, Señor, en ese corazón. En el nombre de Jesús, gracias por hacernos libres, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Señor, nos bendiga, hermanos. Ha sido un gozo tener este tiempo una vez más. Así que nos vamos a volver a ver en otro culto de Casa de Paz. El jueves nos estaremos viendo en el servicio de oración. Hay un tiempo de estudio bíblico para hombres que se abre a partir de este martes a las 8 de la noche. Así que van a ver toda esa información, si no la han visto ya, aquí en pantalla. El Señor les bendiga y que tengan un feliz domingo.